Directamente, me bajo porque la silla iba a empezar, ya estábamos con la silla rotativa. Déjenme preguntárselo, por favor, al Cuervo Larroque. Cuervo, muchísimas gracias por venir. Sabemos, insisto, que la tele no te encanta, no te encanta. Vamos a hacer como que no estamos en la tele, pero ya tenés mucha... Lo veo oscuro, pero puede ser yo que estoy viendo horrible, que lo veo medio oscuro al Cuervo. Vos sos de lo que piensan, digo, vos, la cámpora, porque digo, lo escucho a Alberto y si, bueno, y si pierden qué, como que lo podrían tolerar. Los sectores de la coalición de gobierno podrían tolerarlo y piensan en este escenario. ¿Son los más reacios a pensar en este escenario desde la cámpora? Yo quiero dar la vuelta, obviamente. Vos querés dar la vuelta. La militancia quiere dar la vuelta. ¿Y vos creés que digo, porque lo escuchaste al chino decir difícil, casi imposible? Matemáticamente hay chances, por supuesto que es claro que los menores niveles de asistencia se dieron en los lugares donde tradicionalmente nosotros tenemos más adhesión. Bueno, por supuesto hay un resultado previo que condiciona, pero yo creo que la dirigencia no tiene, o a veces pasa que la dirigencia entra en ciertos microclimas, nos pasó antes de las PASO que creíamos que fuimos con un clima triunfalista y pasó lo que pasó. Me parece que... Pero pará, déjame hacer un punto ahí. Vos, digo, y ahora entramos con los chicos, ¿no? Pero fuiste con ni el exitismo ni el derrotismo. Pero fueron con un clima triunfalista. Vos, que estás todo el día, digo, yo te vi, te conozco, te vi laburando, te vi, digo, cuando dicen laburando en el territorio, sos un tipo que está laburando en el... No sé si te encuentran en el despacho, ¿no? Pero te he encontrado en distintos lugares, estás donde está la gente, ¿sí? No escuchabas, no percibías. El chino decía, yo lo escuché desde la foto de Sofía Pachi, decía el chino, la primera foto, que no era la del cumpleaños de Alberto, sino la de Sofía Pachi, veníamos cayendo y cayendo y cayendo. Y había mucha gente que se lo venía diciendo al presidente, que no quería escuchar. Me sorprende, digo, una cosa es en estas reuniones de gabinete, que por ahí le plantean al presidente y no querían escuchar, y otra es que vos estás todo el día en la calle con la gente que está enojada, sin guita, mal por el tema de la pandemia, por lo que significaron los cierres, y me decís, llegamos con un clima triunfalista. Explícamelo. No, obviamente se generó a partir de las encuestas, yo creo que hubo advertencias, Cristina fue muy clara, o sea, la que siempre decía que la situación era complicada y que el escenario electoral era muy complejo, siempre fue Cristina. Ella fue la primera y la voz como más dura respecto de esto, es decir, no venimos bien. No venimos bien, Axel planteó desde lo económico, en enero, febrero, yo recuerdo que él planteaba que con 10 puntos de caída del producto el año pasado, que no había, digamos, en la historia, digamos, una caída tan abrupta, o por lo menos de la historia registrada en materia económica, era muy complejo. Otros compañeros y compañeras también hicieron advertencias. Yo no vi un clima hostil en la campaña de las PASO. Creo que la gente, más que enojada, lo que está es desilusionada o con una carencia de motivación en función de lo que era la agenda o la expectativa del 2019, y hay que reponer eso. Es decir, la gente quería volver a ese 2015 que le habían dicho que era muy malo, que al correr de 2016, 17, 18 empezó a valorar, y hoy la realidad es que nosotros no logramos, estamos volviendo al momento previo a la pandemia y tenemos que iniciar ese camino de recuperación para continuar aquel 2015 que nos habían dicho que era malo y que en realidad no era tan negativo frente a lo que vino. Pero necesitaron este resultado, y lo pregunto a cada uno de los hombres y mujeres del gobierno, que por suerte son muchos que vienen y que se sienten que charlan con nosotros. ¿Necesitaron ese resultado de las PASO para darse cuenta, para finalmente escuchar a la gente? ¿Tuvieron que ver, contar los votos y darse cuenta de lo que estaba pasando? Estuvieron, inclusive en materia social. O sea, vos decís la carta de Cristina diciendo las 18, ¿no? Eran las 18 veces que... Bueno. Mira, yo desde el año pasado lo vengo diciendo, no creí siempre que no había que sacar el IFE. Me parece que en ese sentido hubo una apreciación apresurada por parte del área económica del Gobierno Nacional respecto a que estábamos saliendo o que íbamos a la pospandemia, y después no hubo reflejos para corregir. El IFE, la ayuda, digamos, a quienes estaban fuera de cualquier... 9 millones de economía, de IFE, sí, que se transformaron en 500.000 potenciar trabajo y 1 millón de tarjetas alimentarias. Es decir, no es tampoco que se fue a cero, sino que me parece que se menguó la asistencia. ¿Vos hubieses dejado el cuarto IFE? Hubiera dejado el IFE este año, lo hubiera replanteado, porque obviamente era un ingreso de emergencia. ¿Y la decisión de quién fue de sacarlo? No, entiendo que hubo una mirada del área económica respecto a privilegiar lo fiscal y no lo social, pero bueno, esas sí, lo señalaron directamente a Martín Guzmán. Por eso digo, si tiene nombre, la decisión tiene nombre y apellido. Yo lo hablé con Martín, se lo dije, para mí, o sea, hay una idea de la recuperación económica que va a llegar, pero eso tarda, y en el medio del Estado tiene que sostener y asistir. A ver, ¿qué hicimos nosotros en la provincia de Buenos Aires? Cuando vinieron las restricciones de la segunda ola en marzo, lo primero que le dije a Axel, porque tanto Jan como Kreplak
en ese momento planteaban la necesidad de volver a tomar medidas, que teníamos que aplicar un paquete social, y lo que hicimos fue aumentar un 50% el presupuesto de mi ministerio, que es el que se ocupa de esa... ¿Y esa no es la mirada más autoindulgente? Decir, che, Guzmán sí gastaba más, la elección era otra, cuando tal vez es parte de un escenario donde, no sé, tal vez la pifiaron un poco con la gestión educativa en la pandemia, algunas vacunas que podrían haber venido antes no vinieron, digo, no es seguridad. No, hay muchos factores, a ver, hay muchos factores. En lo económico fue, o sea, en lo social económico fue, me parece, apresurar una mirada de salida de la pandemia, también creer que las vacunas iban a llegar en tiempo y forma, y los contratos claramente no se cumplieron, y eso estaba más allá de la definición nuestra. Después también hay una realidad, el Estado, había una expectativa en que este gobierno y que el Estado viniera a reparar un montón de situaciones dolosas, y de repente el Estado terminó en un lugar de custodio de medidas sanitarias. Entonces también dejó al gobierno del Estado en una posición muy hostil frente a la sociedad, pero bueno, era lo que había que hacer y hay que asumir ese porque costo. Guzmán te podría decir, che, yo si no ordenaba un poco la caja el año pasado, el dólar en septiembre valía cerca de 200 el blue. Digo, el debate por ahí es un poco más amplio, que si Guzmán ponía más plata la elección iba mejor. Había una discusión que decía que el IFES iba al blue, qué sé yo no soy economista, me parecía bastante Que el rebuscado. IFES iba al blue. Sí, me pareció bastante el dólar rebuscado. paralelo financiero. Sí creo que me parece que la recuperación económica, o sea, a ver, nosotros no creemos en la teoría del derrame, o sea, claramente para nosotros, y como decía Néstor Kirchner, primero hay que distribuir para luego crecer. Entonces me parece que a veces cuando se dan esos procesos de recuperación, y viniendo de lo que veníamos, ¿no?, de una pandemia económica y de una pandemia plagada de restricciones, sí me parece que lógicamente había que acompañar en materia social con una presencia más clara, pero bueno, es lo que pasó y ahora se están tomando medidas. Ya la semana pasada hubo una medida respecto a recomponer las asignaciones familiares de los asalariados, porque también tenés una dicotomía, ¿no? Está el excluido, pero también está el asalariado que perdió poder adquisitivo. También, digamos que venimos de una pendiente decreciente del salario real desde la asunción de Mauricio Macri, una recuperación en los primeros meses de Alberto prepandemia y después de nuevo la caída. Es un escenario muy complejo, no hay un solo factor que lo explique, pero sí en mi mirada creo que se privilegió lo fiscal y no se miró tanto Recuerdo la cuando situación decís, social. no lo hicimos antes, pero lo estamos haciendo ahora, digamos, lo que estás es casi confirmando esto que viene repitiendo la oposición de, bueno, como perdieron, empezaron a salir las medidas electoralistas, aparece, ¿no?, como mostró Tetaz, digo, de manera bastante grotesca, pero digamos, la pistolita que se vio en lo de Tetaz tirando plata pero eso y es relativo, emitiendo. porque si vos me decís, yo creo que, y no hablo de gasto, yo no creo que la palabra sea gasto, yo creo que es inversión. El Estado invierte y sobre todo en una situación, en un contexto de emergencia. Vos fijate, tanto Trump y Biden luego, pero el mismo Trump directamente entregó un cheque de $1000 a millones de estadounidenses, hasta Bolsonaro tuvo políticas expansivas en materia de intervención del Estado, pero más allá de eso, te repito, sin dramatizar, creo que es lo que corresponde, no por el resultado electoral, sino por lo que es lo que necesita nuestra sociedad para atravesar este momento tan complejo. Cuando y les duro. dicen, bueno, ahora digamos están repartiendo plata en la provincia, salen a repartir los viajes de egresados Axel, no creo que eso sea, no creo que, a ver, lo de los viajes, vamos por punto, ¿no? Sí. Viajes egresados. Yo creo que, primero, que en un momento de recuperación, después de una caída tan fuerte del producto y de la economía en general, y en el funcionamiento mismo del capitalismo, que como sabemos tiene crisis cíclicas, ¿no? El capitalismo no es algo que funciona linealmente, sino que el Estado, y esto se descubrió hace un siglo, Keynes entre otros, no soy economista, repito, pero algo he leído, claramente el Estado debe intervenir para apuntalar el ciclo económico en momentos de presión. Y eso hay que hacerlo ahora, digo. Y una medida como la de los viajes egresados no es solamente la cuestión reparatoria, que aquellos pibes y pibas que no pudieron disfrutar de su viaje egresado o de muchas cosas más, que sufrieron también en carne propia las restricciones más que otro sector etario. ¿Por sino qué que crees también, que hizo tanto ruido sino que también, ahí quiero, mientras déjame vamos terminar buscando la idea, el tuit de Santilli, que quiero que déjame leérselo terminar la al idea. cuervo, O dale. sea, es una medida que va a la recuperación de una industria como la turística y que fue de las más castigadas junto a la gastronómica. Digo, cuando hablamos de sectores castigados, bueno, entonces ¿cómo se genera la recuperación? El Estado debe inyectar recursos, es inversión.
Sí, quizás la crítica que yo vi más seria, además de la cuestión de equidad, que se reciben más los chicos de los sectores más ricos y estás mandando a darle un subsidio al que tiene mejor situación económica. Sí. La crítica más fuerte que yo vi es que el Ministerio de Educación de la Nación anunció 5.000 millones de pesos para salir a buscar a los chicos que quedaban afuera de la escuela y la provincia anuncia más plata para subsidiar, por ahí para reactivar bien la economía, para los viajes egresados. Ahí no hay una vara pero que extraña. también estamos trabajando justamente a partir de un programa que tiene la provincia que se llama Bonaerenses Solidarios. Estamos justamente con voluntarios y voluntarias yendo a buscar a esos pibes y pibas que dejaron la escuela. Claramente se está trabajando en eso. Y además la provincia planteó la extensión del programa ATR, que es un programa que tiene el Ministerio de Educación y a partir del cual se dictan clases los sábados para poder recuperar digamos, las enseñanzas perdidas. No son cuestiones excluyentes. Y para eso se contrataron 30.000 docentes, o sea, hay una inversión muy fuerte en ese sentido. Además nosotros repusimos ahora, en otro tema, más vinculado al área social, pero dentro de las escuelas, el comedor estudiantil, digamos que hasta ahora lo que veníamos haciendo era entregar un módulo alimentario porque no se podía comer en la escuela. Eso lo seguimos haciendo, pero a partir del 1 de octubre volvieron los almuerzos dentro de las escuelas. ¿Tenés, Pablo, por y ahí? Eso es una inversión, sí. El servicio alimentario escolar es una inversión de 8.000 millones de pesos mensuales, cuando en marzo del año, cuando asumió Axel era de 1.000 millones, digamos. Tenemos el tuit de Santilli, lo tenés por ahí, me interesa leerlo junto con el Cuervo, porque esto desató, reacciones de todos lados. Cuando Axel lo anuncia, Diego Santilli, que por supuesto está pisando territorio bonaerense con tono peronista. Estamos viendo en estas semanas un espectáculo espantoso donde se regalan heladeras, bicicletas de la noche a la mañana. Se terminó la pandemia, hace un acto de 40.000 personas que violaron los propios protocolos que ellos hacen y ahora regalan viaje de egresados. Este es el espíritu un poco, digamos, de lo que está planteando hoy la oposición. Es una discusión de concepciones políticas y económicas. Nosotros creemos justamente que el Estado tiene un rol central en la dinamización del proceso económico y obviamente el liberalismo, o el espacio que representa Santilli, cree que el Estado se debe correr y ya los vimos gobernar, digamos, nosotros conocemos lo que fueron los 4 años. Pero están regalando heladera, bicicletas. Es falso, bueno, esto es campaña, claramente es campaña. Pero se han visto actos donde se regalaban, digamos, Yo vi un acto y donde se tomaron las medidas del caso, no más. Digamos, no sé si fue que regalaron o fue una situación medio en el límite, pero no es una práctica nuestra ni por casualidad. Para mí la política social es algo sagrado, Entonces, y por eso siempre planteé, y lo digo con toda claridad, yo no quiero discrecionalidad a la hora de asignar los derechos en materia social. Por eso siempre elijo el camino de la UH, me pareció que el IFE fue una política correcta, estoy en contra, digamos, de la discrecionalidad porque quien tiene una necesidad tiene un derecho y el Estado tiene que garantizar ese derecho, no puede tercerizarlo y que sea una instancia alternativa la que define quién tiene el derecho y quién no. Pero crees que es una... Javi, ahí voy con vos, ella. Pero crees que es una cuestión, y lo hablábamos el otro día con Emanuel Ferrario, que estaba acá también, si es como una mirada clasista, ¿no? O sea, acá, digamos, en el fondo se está discutiendo hasta una cuestión de clase. ¿Por qué estos pibes pobres van a ir de viaje egresado cuando hay otras prioridades? Como si no fuese una prioridad. Digo, no lo estoy planteando yo, estoy planteando parte de lo que escuché. Sí. Estoy armando un discurso de lo que fui escuchando de la oposición. Mirá si no va a haber otras prioridades que un pibe vaya a conocer el mar o a juntarse con sus compañeros o lo que fuese. Sí, puede ser que desde un en un país con un nivel de pobreza y de indigencia. Un nivel o una mirada peyorativa o hay siempre en general un cuestionamiento recargado cuando se restituyen derechos a aquellos sectores que padecen o que tienen derechos más vulnerados y por ahí se sobreentiende que aquel que tiene un nivel económico superior tiene per se derechos adquiridos. Me parece que sí, ese es un gran debate dentro de nuestra sociedad y nosotros tenemos que resolver urgentemente el problema de la pobreza, es un problema estructural, no lo vamos a resolver de un día para el otro, pero sí tenemos que asumir ese compromiso y yo creo que en materia social el conjunto de las fuerzas políticas deberíamos llegar a consensos para la reconstrucción social de nuestro país. Y bueno, ojalá podamos llegar a eso. No veo que estemos cerca, pero me parece que hay que trabajar hacia eso. ¿Cómo vinculás la política social con la política de seguridad? Te lo pregunto porque hoy es un día particularmente impactante en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, por el asesinato de Lucas, 17 años, asesinado por adultos mayores
mientras iba a la escuela, lo asesinaron para sacarle todo. Le sacaron todo, hasta la vida. Y hace unas semanas, después tenemos un tape, pero sobre otro tema, de Mayra Arena, una dirigente social peronista, que planteaba varias cosas interesantes respecto al peronismo y frente a los pobres. Y entre las cosas interesantes que decía ella era que el kirchnerismo no concebía que los pobres no los bancaran ideológicamente, ¿no? Y otra de las cosas interesantes que te quiero plantear es que básicamente en el conurbano, no hablaba por el resto del país, pero en el conurbano, que es lo que ella conoce, consideraba que la gente el pobre solo pedía que la guita le alcance y que no le afanen. Y hoy no pasa ninguna de esas dos cosas. ¿Cómo haces para gestionar, más allá de los conceptos políticos, de Keynes, de las dificultades con el déficit fiscal, cómo haces para gestionar esa doble demanda? No, en lo inmediato, justicia penal, por supuesto, y en lo estructural, justicia social. Me parece que la justicia social, la redistribución, la generación de mejores condiciones para el conjunto de nuestra ciudadanía reduce la exclusión y situaciones de marginalidad que lamentablemente tenemos que afrontar. Y por supuesto una política de seguridad, corte a los parámetros del sistema democrático, pero que sea eficaz y una complementación con el Poder Judicial, que realmente no alcanza una política desde un área de seguridad si no hay una complementación, una coordinación con el Poder Judicial. Respecto a lo de Mayra Arena, bueno, yo estuve con ella, la conozco obviamente y nos juntamos hace 2 semanas. A raíz justamente de esa nota, porque a mí me preguntaron en un reportaje por la nota y yo decía que tenía un alto nivel de coincidencia con lo que ella plantea. Me parece que lo que se refiere ella es a que hay sectores sobreideologizados, quizás dentro inclusive de nuestra propia fuerza política, que pierden capaz un poco de termómetro respecto de la realidad cotidiana y en realidad en lo que es nuestra doctrina, nuestra filosofía política, es el peronismo, el justicialismo, para ser más preciso, desde ya que es una filosofía simple y muy concreta porque surge y emana del propio pueblo, ¿no? y se actualiza permanentemente y nosotros tenemos que estar siempre con el termómetro ahí. ¿Quieren verla? Digo, porque venimos Dale. hablando de ella hace semanas, digamos, que se vienen mencionando este nombre, pero los que no la vieron o la pudieron escuchar, decía lo siguiente. ¿Hay que estar en los barrios? Sí. ¿Con solo estar alcanza? No. Hay que estar y estar bien. Por ejemplo, no puede ocurrir que las políticas sean, estoy hablando por el conurbano, no estoy hablando por todo el país, estoy hablando por el conurbano, donde es mucho más fácil acceder a ciertos derechos si estás politizado, si estás en un movimiento social o si te acercás a un movimiento social. Eso es una locura. O sea, la política tiene que arreglarse para que el Estado llegue a todos, para que el Estado llegue a todos por igual, sin importar su clase social, sin importar si se acercan a un movimiento social, si están politizados o no. Entonces, si hay derechos que son para los politizados, si hay derechos que son para los pobres politizados, bueno, prepárate para que los otros pobres se vuelvan cada vez más antipolítica, más antiperonista y más antiderechos. Sí, coincido. Creo Con que, una alarma importante, ¿no? Pero que lo No. vengo diciendo hace Para bastante darme algo tiempo. me obligás, digamos, a pensar o a militar o a subirme a tu micro Pero por eso o a ir digo- a tu marcha y si me quedo afuera no tengo Por eso nada. te digo que para mí la política social es sagrada y no podemos nunca condicionar la concreción de un derecho a la mirada política que puede tener un ciudadano o una ciudadana. Por eso estoy convencido que nosotros tenemos que cumplir con todo el universo y con todas las personas que están en una situación de necesidad y después, en todo caso, como fuerzas políticas, daremos el debate y trataremos de sumar la mayor cantidad de adherentes, pero con todos los derechos garantizados. Pero vos entendés, Andrés, que el peronismo en la provincia de Buenos Aires gobernó los últimos 35 de los 40 años de la provincia. de Buenos Aires, no, 4 Vidal, 4 Vidal, 4 dale para atrás. Armendáriz. Sí. Nada más. No, yo creo que... Todo el resto fueron gobiernos peronistas. Yo creo que gobierna el neoliberalismo, digamos, ¿Sí? la tendencia estructural en el mundo. Y sí, vos pensás que desde mediados de la década del 70 el paradigma hegemónico a nivel mundial es el neoliberalismo y después lo que hace, en todo caso, el peronismo es tratar de resistir esa hegemonía. En algunos casos, en la década del 90 se asoció o de alguna manera encontró una convivencia con las políticas neoliberales que llevaron al peronismo casi al borde de la desaparición y me parece que después sí hubo un reperfilamiento muy claro a partir del 2003 con la aparición de Néstor Kirchner en la escena nacional.
pero sería injusto decir, y además una cuestión respecto a lo que es el problema estructural de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. El conurbano quintuplicó su población, hoy está en 13, 14 millones, hace 50 años debería rondar en 3, 4 millones de personas, y por la ley de coparticipación la provincia perdió 8 puntos, ¿no?, de coparticipación, es decir, sumamos mucha población y perdimos recursos. Entonces hay una situación de, vos pensás en la ciudad de Buenos Aires en términos per cápita, ¿no?, de presupuesto per cápita, tiene el doble de recursos que la provincia de Buenos Aires, con una infraestructura que es infinitamente superior. Sí. Entonces ya son problemas estructurales que tenemos que discutir, y esto no va en detrimento de las provincias, porque la provincia de Buenos Aires, esto lo dice Axel siempre, quedó en un limbo, no termina de ser esa ciudad puerto poderosa del siglo XIX, lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires, ni termina de estar en el conglomerado del interior del país a la hora, ¿no?, de reivindicar sus postergaciones. Entonces quedamos ahí en una zona intermedia. Mencionaste un par de veces a Axel, ¿cómo es la relación? Porque se ha dicho de todo, digo, del 12 para acá, que estaban enojados, que en parte, digamos, había pagado el costo político de malas decisiones, que le intervenieron el gobierno, viajó a Calafate, ¿no?, en el famoso viaje a Calafate, donde aparece Nardini, Insaurralde, y en lo que se llamó la intervención Rodríguez. y Cristina Álvarez Rodríguez en la intervención del gobierno. ¿Tan de culo? No me sale, mira qué pregunta, ¿no? Pero qué sé yo, perdón. Me salió así. Me parece que claramente el resultado fue elocuente y teníamos que dar señales, tanto a nivel nacional. Pero tienen ustedes una responsabilidad, Axel tiene una responsabilidad, porque digo, parecen responsabilidades compartidas. Pero vos escuchás a algunos y te dicen, mirá las listas, la Cámpora tiene la segunda y la tercera sección, toda gente de la Cámpora, solo las cabezas son de Alberto. Todos tenemos responsabilidad, las listas fueron muy equitativas, por llamarlo de alguna manera, o sea, muy repartidas entre todos los sectores políticos. Yo creo que en este proceso electoral no estuvo ese inconveniente. Sí, la verdad es que, bueno, teníamos una caracterización de la situación, entendíamos que habiendo evitado el colapso sanitario, el colapso social, perdón, los dos, porque por lo menos el sistema de salud pudo dar respuesta. Eso iba a ser ponderado de una manera, y la sociedad nos está diciendo que hay una parte que falta, que hay una situación en materia económica, en materia de aumentos de precios, un montón de cuestiones que pensaba que íbamos a reparar, no lo pudimos hacer, y además, te repito, tuvimos un rol medio de gendarme, producto de lo que fueron las restricciones de la pandemia, y eso evidentemente genera un costo emocional en un sector de la sociedad. La Cámpora, así como tiene presencia territorial muy reconocida en distintos ámbitos políticos, ¿no es piantavoto el sello de la Cámpora? No creo, no creo. Sí creo que se instaló eso, o es una operación que subyace el tema de que la Cámpora es piantavoto. Me parece que es una operación que se instaló históricamente, ¿no?, y demás. Yo creo que han dicho que nosotros no teníamos territorio, que no teníamos gestión, que no teníamos votos. Yo creo que todos lo fuimos revirtiendo con hechos y con... Que todos los recambios, los recambios de gabinete en Nación y en provincia fueran dirigentes que no tienen relación con la Cámpora, o que no pertenecen a la Cámpora. ¿No te llamó la atención? Pero si hubieran sido de la Cámpora, ¿sabes el escándalo que...? No, está bien, no lo fueron, está. ¿Pero por eso? No, pero a ver, son dos situaciones... de otro lado, de otro palo. Dos situaciones distintas. Me parece que en el gobierno nacional había que resolver una situación de ejecutividad, de dispersión, de cierta dispersión de la gestión, y se buscaron, me parece, compañeros, fueron todos hombres, ¿no? Haciendo el repaso, ¿sí?, con experiencia, fogueados también para enfrentar una situación compleja y con capacidad y con ejecutividad. ¿Qué es dispersión? Me gustaría entender qué es dispersión. Había cierta dispersión de la gestión. Me parece que en el gobierno nacional, claramente, al ser un gobierno de coalición, se contempló la articulación de diversos sectores, matices y miradas, y creo que eso fue de alguna manera había que ordenarse, había que ordenar cierta ejecutividad. A ver, cuando vos comparás esta experiencia con la de Cristina previo al 2015, ¿no? ¿Qué nos criticaban antes a nosotros? Bueno, éramos hiper ejecutivos, pero no conteníamos. Acá hubo mucha contención y poca ejecución. A ver, no hay que ser injustos, se hicieron un montón de cosas. La agenda fue muy copada y muy monopolizada por la pandemia. Me parece también que hubo mucha irresponsabilidad por parte de ciertos sectores de los medios hegemónicos y de la oposición. Bueno, un montón de cuestiones, pero uno no viene acá a llorar. Después sí, respecto a los cambios en provincia, me parece que tenían que ver con
con incorporar más al conjunto de la fuerza política al gobierno. Y ayer sí. creo que el Chino Navarro decía que para él fue peor que la derrota en sí la semana posterior. Sí. Lo que se vio de ministros amenazándole con renunciar al presidente, una legisladora insultándolo en un audio filtrado, no sé, una semana donde la autoridad del presidente quedó al límite. No hubo ministros, no fue ese el planteo, sino justamente al revés. Lo que nosotros planteamos fue, en una situación o con un resultado tan contundente, tan elocuente, tan poco previsto, devolverle la iniciativa al presidente para renunciar. Dale, le renunciaron por los medios, la vicepresidenta le echó al vocero por una carta. Te voy a decir una cosa, mirá, te voy a decir una cosa. Yo el lunes, el domingo estuvimos hasta tarde analizando todo. El lunes a primera hora me encontré con Axel, lo primero que le dije, tenés mi renuncia a disposición, porque creo que es la actitud natural, lo que se hizo en el 2009 y lo que se hizo en el 2013, y es la actitud natural de un militante. Se lo dijiste a él, no se lo dijiste a la prensa, no mandaste a los medios. No, salí con Roberto Navarro el martes y le dije que todos éramos prescindibles. Pero una cosa es decir todos somos prescindibles, sí, y lo otro lo que se vivió como una prepoteada de decir, ¿sabes qué? Toma, acá no. No, ¿sabes lo que pasó? No te gusta, nos vamos todos. Mirá, Romina, yo creo que, no voy a aclarar yo, porque la carta de Cristina fue taxativa y explicó todo, pero, a ver, me parece que en las primeras horas después de ese domingo hubo falta de reacción. Y me parece el peor mensaje que le podemos dar a la sociedad y al conjunto de nuestra fuerza política del Ejecutivo, es no reaccionar, claro. Del presidente. No reaccionar, o de su entorno, digamos. Bueno. Me parece que ese día, mira, Néstor Kirchner en el 2009, cuando perdió por un puntito con De Narváez y con todas las situaciones de aquel momento, el lunes a la mañana hizo una conferencia de prensa con Daniel Scioli y con Alberto Balestrini, y renunció a la presidencia del Partido Justicialista. Después, bueno, el pedido de los compañeros en el 2010 volvió a ser presidente. Pero entonces, ¿qué fue, digamos? ¿Una acción para generar una reacción? Porque veían que Alberto no reaccionaba. Que estábamos en una situación, a ver, traíamos una crisis económica, una crisis sanitaria, desde el macrismo, una crisis sanitaria por la pandemia, y estábamos ingresando a una crisis política por no hacer una correcta lectura de lo que había pasado y de lo que nos había dicho la ciudadanía, más allá que Alberto el mismo domingo dijo que había que escuchar a la gente. Creo, había que escucharla antes. O dio la sensación... No la escuchó cuando la tenía que escuchar y por eso fue el resultado, en parte, ¿no? Lo que haya pasado, digamos, cada uno tendrá su apreciación. Lo que sí nos pareció fue que algún sector o parte del gobierno nacional no había captado ese mensaje y nosotros entendíamos que había que darle la iniciativa al presidente para salir de esa crisis. ¿No fue lo mejor? No, claramente, hubiera sido mejor que el lunes a la mañana nos hubiésemos reunido, que también es otra de las dificultades por ahí que tiene el Frente de Todos, haber generado los ámbitos para poder saldar este tipo de situaciones. Bueno, es la realidad que tenemos y también creemos que estamos de pie para corregirlo. ¿Y el gobierno de Axel no crees que está intervenido, digamos, como le manifiesta la intervención de Cristina? Costaron los cambios, ¿eh? Sí, costaron. Tuvo que ir a Calafate. No fue así, no fue así, eso ya se venía charlando en la semana y no fue en función de eso el viaje, por lo menos lo que yo tengo entendido. Pero me parece que sí, lo que se buscaba era poder incorporar el conjunto de la fuerza en el minuto a minuto de la gestión. A ver, con Martín, con el mismo Leo, con Cristina Álvarez Rodríguez, coordinamos permanentemente. No es lo mismo hacerlo dentro del gobierno, claramente es una coordinación más profunda, más eficaz. Ahora, con lo que te preguntaban los chicos, digamos, y ahora vamos a ver lo que pasó, quiero que cuentes estas semanas, ¿no? Me gustó lo de dispersión, digo, que no parecen estar haciendo pie, o por lo menos saber cómo encarar o cómo reaccionar todavía al día de hoy, cuando tenés enfrente, ¿no? las elecciones. Pero, digo, me interesa particularmente esto. Él te preguntaba Piantavoto de la Cámpora, te reías. Digo, pero en un punto se empezó a construir como esto. ¿Sabes por qué me río? Porque hay gente que saca 3, 4 puntos y después vienen y dicen que Piantavotos es la Cámpora. Entonces digo, me parece que por lo menos de mínima hay que mirar los resultados. Bueno, hay distritos en el conurbano del peronismo que sostuvieron el triunfo aunque perdieron votos y hay otros como Quilmes, como Mayra Mendoza, que lo perdió. O sea, hay alguno que te puede decir, o cuando ganó y Alberto. El 19 ganó Mayra y... Sí, pero ganó por menos diferencia que ganó el resto en la provincia. O sea, hay algún argumento de números, tampoco, tal vez no es la Cámpora, la gestión, Mayra, la imagen, lo que sea, pero hay algún argumento de números para preguntarse. No, yo creo que tomar esta elección con la complejidad que tuvo para decir quién o no es Piantavoto es muy injusto, porque
en Pero todos sí los se- lugares. pero sí se- Hubo un decrecimiento, la reacción de ustedes de hubo un decir- decrecimiento generalizado. Sí, pero yo creo que la pregunta vale, se me ocurre, porque la reacción de una parte de la coalición, de decir, Alberto, reacciona, como diciendo, la perdiste vos, Sí. da para preguntar, che, ¿y ustedes no perdieron nada? No, jamás. No es. Pero hay una equivocación ahí. A ver, ¿qué más queremos nosotros? ¿Quién propuso a Alberto que Alberto sea presidente? Cristina. Cristina. ¿Quién más quiere que le vaya bien a Alberto? Ah, no sabe, esa es una duda que tenemos, Bueno, Cuervo. No, a Cristina y a sabemos si nosotros. tiene Es tantas así, ganas de que es le vaya obvio. bien. Pero No lo pareciera por la sabemos. carta de Cristina que quiere que le vaya bien haciendo lo que ella Lo cree ella que tiene que quiere, hacer. Claro. No, Cristina lo que expresa es que después de haber tenido una cantidad, 18 creo que fueron las reuniones, y que quizás sus planteos no se canalizaron. Hay que contar las reuniones, Entendió, hay que tener contadas y las en función de un montón, de pavadas que se hicieron y de off que se operaron, porque también a veces acá hay camarillas muy dañinas que le hacen daño a Alberto y al gobierno, entonces me parece que en función de eso se sintió obligada de gente cercana a aclarar. Alberto. Sí, claramente. Sí, Cristina está en la con carta. nombre, lo dijo con nombre y apellido. Con nombre y apellido, estamos hablando de Sí. quién manejaba, Sí, digamos, pero su ex vocero Juan Pablo Y no va con, Juan Pablo Biondi. con la relación personal que uno puede tener, o no sé qué. Digo, son cuestiones políticas. Digo. A veces me parece que hay microclimas o caracterizaciones equivocadas de la realidad, porque Alberto es el presidente y eso estamos todos de acuerdo y lo bancamos. Pero me parece que hay algunos sectores que quisieron construir un Alberto contra Cristina. Alberto nunca entró en eso. Esos microclimas en provincia de Buenos Aires no suceden. Porque te diría que hay varios intendentes del conurbano ¿No que entró? hasta el cambio ¿No entró? de Martín Insaurral, del ingreso de Nardini también, un poco lo que le decían lo que se quejaban de Axel Kicillof era que él se manejaba con su gente, que tenía poco diálogo con los intendentes, que no abría la gestión. No, mira, Axel habla todo el tiempo con los intendentes, todo el tiempo. O sea, de hecho, la propia semana posterior a las PASO hicimos reuniones con los intendentes. Lo primero que hicimos, reuniones con los intendentes de la primera, la tercera y los de las Salió secciones del interior. Sujerchuk a decir, después de las elecciones, no escuchó a nadie, se reunió ¿Quién? con los... ¿Quién? Ariel Sujerchuk, El intendente intendente de Bueno, Escobar, pero Ariel, sí, salió a Ariel es su decir... compañía, está enojado Ariel y está bien y uno Pero a veces lo entiende. enojado decís lo que pensás. A Digo, veces hay por estar que- enojado no a veces dejás de también decir hay lo que pensás. ¿Cómo? No, digo, a veces por estar enojado no dejas de decir lo que pensás, No, el no, enojo por eso no te me pareció nubla. una expresión un poco altisonante. Bueno, está bien, un momento de calentura, creo que se fueron encaminando las cosas. Pero, a ver, en esto que te preguntaban, digamos, ¿no? Porque de alguna manera todos analizamos quiénes fueron los grandes perdedores, quiénes fueron los grandes ganadores, quiénes... Y muchos dicen, Axel es un gran perdedor porque pasó, digamos, bastante desapercibido en medio de... Digo, ¿qué pasa con la cámpora en esto? Pues vuelvo a esto, vos decís, no teníamos esto. Bueno, se demostró que tenían territorio, que tenían estructura, que claramente tenían poder. Muchos dicen que tienen las grandes cajas. Ahora, con todo Otra vez con lo de la caja. bueno, pero sí, pero las cajas, no la caja, las cajas. Pero es que la otra Pero vez me sí, clavaron el graf, pero a ver, nosotros... ¿Qué te que pusieron? no sé, que ves... O sea, si está bueno lo de las repetimos, cajas. dale, si está bueno lo repetimos. A ver, nosotros no pensamos la política así, se habla No, de pero digo, cajas, ¿no? está bien, pero digo, el crecimiento áreas de la del Estado cámpora. que administran determinados presupuestos determinados Que por la son de ley la de cámpora. presupuesto. No son de la cámpora, son de la gente, son del Estado Nacional y son de la gente. No, pero quienes y están al frente. circunstancialmente lo administra Fernanda, porque tiene la Roberta, responsabilidad Luana, política, un compañero, un compañero. Volnovich, Bueno, son pero analicemos esas gestiones. Analicemos esas gestiones. No, o sea, pero yo no estoy poniendo por una eso. valoración de la gestión, te estoy hablando de, digo, tienen territorio, caja, vuelvo a esto, digo, No, estructura. pero no digas todo. caja porque a la gente que está mirando, vos le decís caja, entiende, no, estos andan con una caja y no sé qué. Y encima Santilli dice esas pavadas de que reparten no sé qué cosa, no, vamos a explicarle a la gente. No, la gente Hay un presupuesto, obviamente los recursos que están asignados acá. Tienen organismos, compañeros y compañeras que responden a la pero- cámpora que están al pero frente hay de una determinados normativa- organismos hay que una tienen mucha guita. Hay una ¿Está normativa bien? clara respecto a cómo se administran esos recursos, por favor, porque si no pareciera No, está y hay bien. auditorías. y Sí, no todo. que pueden manotear y salir con Pero eso. No, existe, está bien. por favor, y no lo haríamos por nuestra concepción moral, pero digo yo, principalmente por la gente que está escuchando. Está bien, viendo. está clarísimo, no es que tenés Bien. la caja pero me refiero que, digo, tienen gente que está al frente, que podemos decir, de organismos que manejan mucha guita.
Recursos. del Recursos, Estado. está bien, perfecto, dale. Lo que digo es, después del 12, esta idea de la cámpora creciendo y un máximo, bueno, proyectándose a un 2020, este golpe, ¿qué te reís? No sé a dónde vas. Bueno, no, pero digo, este golpe, de alguna manera no dice, no, mira, era una construcción que también armaron ellos, no de los medios hegemónicos, pero de los otros medios, quisieron hacer creer que la tenía más larga de lo que la tenían. No. Chicos, hoy no me está saliendo una... No, te tranquila. No, pido mil metáfora. disculpas. Tranquila. No estoy con la metáfora, No. te pido, pero bueno, se me entendió. Sí, a ver, primero no pensamos la política así, para nosotros no es que no pensamos la política en términos de ganadores y perdedores, y en todo caso si hay ganadores y perdedores, los Pero hoy ganadores... se les anima más, Cuervo, digo a esto, Pero, a esto voy. déjame terminar la idea. A ver, para nosotros tiene que ganar la sociedad, la gente, el pueblo. Si tiene que haber un ganador, si queremos poner las cosas en ese lugar. Después no pensamos la política de esa manera. No, tampoco tenemos una concepción personal de la construcción política. Sí creemos en objetivos, tenemos una concepción, creemos que hay que resolver en la Argentina, por lo menos, a ver, la Argentina necesita resolver un dilema económico y productivo que deriva en un drama social, y esa me parece que es la materia pendiente del conjunto de la política y es lo que tenemos que tratar de resolver y aportar a eso. Después, dentro de esa estrategia general, sí, por supuesto habrá tácticas Pero y no se discusiones. les anima y más disputas. ahora a eso, voy, digamos. Para mí no me importa si me animan o no se me animan, en ese sentido pierdo cuidado. Yo creo que lo importante es poder expresar qué queremos hacer, que la gente nos entienda, que podamos construir el mayor nivel de adhesión, no para la cámpora, sino para el peronismo en su conjunto. Yo soy peronista y creo en el peronismo y creo que en la Argentina hay dos tipos de gobierno. El liberal, que deja a la gente varada a la vera del camino, y el peronista o el justicialista, que la trata de incluir. Que el peronismo no es perfecto, seguramente que no. Que el Frente de Todos no es perfecto, seguramente que no. El resultado de las PASO lo expresa, pero sí tenemos la vocación de mejorar y somos el único espacio que tiene en el centro de su agenda al conjunto de la sociedad. Ahora, tienen la vocación de mejorar. Jairo, contale, digo, lo habrá vivido, pero la dificultad, digamos, de estas últimas semanas justamente, y debo entender, sobre todo pensando en Nicolás Crepes, digo, en los que trabajan de todo el día, creo que hace un año y medio muchos no deben volver a su casa, conoces el laburo que hacen. De repente estar matándote para tratar de hacer un laburo que cuesta mucho y que te pasen cosas como hacer el recuento, Jairo. Sí, no sé si vamos a poner el dale, clip, pero sí. el clip nació a partir de que ayer el Chino Navarro decía, nos estamos tratando de levantar y como que nos volvemos a tropezar y nos caemos, y Sí. mentalmente hacíamos un recorrido de frases que él decía poco felices y Digo, una ¿qué frase... te pasa a vos? Digo, un poco tipo como feliz, el tampoco Cuervo, feliz, cuando ve pero esto, mándalo. podemos ver juntos un Sí, clip, sí. dale, decís, me estoy matando, vamos a tratar, vamos a intentar, estamos laburando, y te pasa esto, dale, a ver. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa. Fue tensión, no fractura, ¿no? Creo que es lógico que haya tensiones dentro de un espacio político. En el caso de lo que se hizo fue poner a disposición las renuncias, no fueron renuncias indeclinables, sino justamente poder devolverle al presidente la iniciativa en un momento en el cual me parecía o nos parecía que entre el lunes y el martes no había una clara caracterización respecto a la magnitud de la crisis que se está abriendo. Te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platito más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Y yo lo digo más brutal. Creo que esta democracia de la alternancia no camina. ¿Qué necesidad tenés de tener tantas propiedades? ¿O cómo vivís? ¿Cómo atravesas esa situación? No entiendo bien la pregunta, pero sí te puedo explicar que en realidad es todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de lo de la sucesión anticipada de Cristina, es eso. Porque uno ve la declaración jurada, viste que hay mucho... La tenía, pero para que te quede claro, al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente,
tendría, qué sé yo, y si no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero 19 o 20 propiedades en alquiler. O Al sea, 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente, ¿eh? ¿Y vos mantenés esas propiedades porque es el negocio familiar, digamos? Porque... Y sí, hoy está todo embargado, inhibido, igualmente, ¿no? Yo no vi nada de lo que me dijeron y no me arrepiento. ¿Por qué? Ahora, si me dice que alguien puede entender que eso es una amenaza, es de caballero decir, che, si eso es así, te pido disculpas si sentiste eso. Yo no hice nada. ¿No es demasiado daño autoinfligido? Un súper popurrí, Ernesto. Bien la producción ahí, dale. A ver, pero yo creo que las cosas hay que ponerlas en su contexto. Me parece que hay una intencionalidad en cómo se presentan y desde ya que a nosotros nos van a mirar con una lupa distinta o no vamos a contar con el blindaje que cuenta otro sector político, claramente que el macrismo, ¿no? Son gobierno, ¿no? Sí, Andrés, son sí, gobierno. pero yo Pero veo te medios de referís comunicación que hacen campaña decididamente a favor de Macri. Está bien. Desembosadamente. Allá ellos. Sí, allá ellos. Por eso estamos. Pero el gobierno tiene por eso, digo, la fuerza política que gobierna tiene un peso diferente y una por eso, responsabilidad pero nosotros diferente a la que es es oposición. el peronismo, porque si somos gobierno o oposición es lo mismo, es el peronismo. El peronismo sabe que siempre le van a caer con estas cosas. Por supuesto, somos seres humanos, podemos estar más o menos acertados en las declaraciones, uno habla todo el día permanentemente, hay días que te despertás mejor, otros más complicado. Pero en el caso son muchas cosas mezcladas, ¿no? Porque pero lo llaman como distintas. Aníbal Fernandadas, me decía alguien hoy, ¿no? Y es esto de los errores autoinfligidos, la oposición se queda mirándote así, yo digo, ser oposición No y es ver la esto... oposición, es que Pero el cañón ni te mediático con el que metí. disponen justamente puede generar este tipo de interpretaciones. A ver, yo te lo digo, a ver, con el mayor de los respetos, y no por ustedes obviamente, ni por este medio, yo creo que hay una pandemia económica, una pandemia sanitaria, y me parece que también alguien habló de infodemia o de una dificultad también en cómo se desarrolló la información o la cuestión mediática en la situación de pandemia. Parece que tenemos que bajar un cambio y tratar de ser más respetuosos del contexto tan adverso que atravesamos. Nos quedaron un montón de temas para hablar. No puedo creer que acabamos de terminar para hablar con el Cuervo, sobre todo la cuestión de cómo está, digo, el fantasma del estallido. Déjame pedirte disculpas, de verdad, porque están escribiendo un montón, Romina, por las palabras soeces que expresé durante esta noche, me salieron de esa manera. Si te sentiste ofendido, No, por favor. te Modo pido Vallejos. mil... Hiciste una entrevista modo Vallejos. Una entrevista, bueno, les pido mil disculpas, qué sé yo, la verdad que me salió así, de verdad, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Pasó muy rápido, vas a volver, ahora le digo vas a volver y ahora vamos a estar seis meses remando, pero en algún momento el Cuervo volvemos en algún momento.